Bienvenido. Vamos a estar viendo el Salmo 18. Este fue un salmo que Dios me recordó que existía y me lo puso en mi camino porque yo soy una persona que ha estado luchando con literalmente demonios. Estos demonios vienen y me atormentan de a ratos y no quiero que rechaces mi video solo porque yo te digo esto. De hecho, el mismo apóstol Pablo tenía un mensajero del infierno que venía y le hablaba a la cabeza y la hacía humillar ante Dios y ante el hombre porque Pablo necesitaba ese tipo de humillación. Vamos a estar viendo este salmo y vamos a tomarlo como victoria de Dios, la victoria que Dios nos da, la liberación de los demonios, de los enemigos, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y Dios a veces nos protege, pero Dios no nos sobreprotege. Él a veces nos permite ver el mal. Él a veces nos da una dosis de lo que es sufrimiento para que nosotros podamos entender las cosas como son. Por alguna razón no me ha quitado esos demonios de encima, sino que me los ha permitido ver y me ha, como dice el versículo, me ha adiestrado para la batalla y yo ya sé cómo luchar contra estos demonios. Vamos a estar estudiándolo. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te amo. Dice Oseas 2:16 que Jehová es nuestro Ishi, nuestro marido. Él es nuestro marido y como nuestro marido podemos decirle, te amo, oh Dios, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Uy, se nos fue resbalando el video. Bueno, entonces esto nos da a entender de que nosotros con Dios estamos blindados, pero para estar blindados tenemos que ponernos la armadura de Dios y combatir contra estos huestes enemigas que vienen contra nosotros, sea gente, sea filosofía enemiga, sea lo que sea, tenemos que ponernos esa coraza, ese yelmo, ese escudo, esa daga, tenemos que pelear contra esto, pero ahí nos deja saber que Él es nuestro escudo, que Él mismo es nuestro refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si yo quiero ser salvo de mis enemigos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invocar a Jehová. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me rodearon, me atemorizaron, digo. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ligaduras de muerte. Cuando nosotros venimos por la concepción, nosotros nos metemos, nos embotellamos en un cuerpo. Y ese cuerpo es de carne, de sangre. Es un cuerpo mortal. Yo creo que a Dios le duele tener que meternos en un cuerpo tan básico, tan animal como el que tenemos nosotros. Yo creo que su propósito sería más bien darnos un cuerpo glorificado, un cuerpo genial que pueda tener superpoderes, que pueda atravesar paredes y muros y romper cosas, más o menos como el cuerpo de Sansón, pero incluso mejor. Pero primero Dios nos hace pasar por estas pruebas, por estas tentaciones, por estas ligaduras de muerte. Si yo me corto, yo sangro, yo estoy ligado a la muerte. Yo veo torrentes de perversidad, vienen consejos malos, vienen pensamientos del maligno, vienen de pronto ideas de que yo tengo que hacer cierta cosa. Yo le digo de inmediato que no. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. La muerte está a nuestro alrededor, nosotros la vemos, presenciamos la muerte de nuestros abuelos, de nuestros tíos, y así mientras vamos avanzando vamos viendo morir a nuestras generaciones. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Voy a poner mi oído, no sé si ahí queda bien. Bueno, el clamor nuestro, nuestros gemidos, nuestros gritos llegan como olas, como enormes parvadas de olas a los oídos de Dios y Dios los escucha con mucha atención. Dios le presta atención a lo que estamos diciendo. Cuando una persona dice, Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame,
Dios en serio, se lo toma en serio y Dios lo salva. Invocaré su nombre y seré salvo de mis enemigos. Clamé a Dios y él me oyó desde su templo. El clamor llegó delante de sus oídos. Y aquí viene lo interesante. Como Dios es una persona que está fuera del tiempo, eso no lo podemos entender. Dios ve el inicio y el final a la vez. Vamos a ver que Él va a crear el planeta Tierra y va a crear esta humanidad. Y al ver la humanidad, todos esos gemidos de clamor de su gente, todo ese sufrimiento, toda esa perversidad, Él está intranquilo, Él está emocionado, está frustrado, está ansioso, tiene una confusión de emociones pasándole por la cabeza. Y aquí dice este poema tan hermoso que también lo podemos encontrar en 2 Samuel 22. Ahí está plasmado el Salmo 18 porque el rey David se lo tenía de memoria. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron encendidos por él. Inclinó los cielos y descendió, y había densa tiniebla debajo de sus pies. La tiniebla es el lugar donde Dios se esconde. El cielo, ¿sí? El cielo donde nosotros vamos cuando morimos está escondido por densa tiniebla. Está a plena vista, pero está en otra dimensión. La hueste o la potestad celeste está en otra dimensión escondida por densas tinieblas. Entonces él inclinó los cielos y vino a crear este planeta, y cuando lo hizo, cabalgó sobre un querubín y voló. ¿Cuál querubín? Bueno, en la visión de Ezequiel habían 4 querubines. De pronto uno está más alto en jerarquía, entonces sobre el que estaba más alto en jerarquía cabalgó. No es Lucifer, porque eso sería darle algo que no se merece a Lucifer. Entonces, ¿sobre cuál querubín? Uno de esos 4. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tiniebla por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Bueno, granizo es agua congelada. Entonces, antes de que existiera este planeta, ya existía la tabla de los elementos químicos, la tabla periódica, ya existía con su número atómico, con su peso, con todo, ya existía H2O congelada. Dios ya sabía que todo eso ya existía y habían otras vidas antes de estas. Ya sabemos que hay miles de ángeles creados y seres creados que estaban antes que nosotros. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. ¿Quién es el Altísimo? El Altísimo es Jehová. ¿Quién es el Altísimo? El Altísimo es el Espíritu Santo. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Cuál mundo? Este planeta. Entonces, por eso yo te estoy diciendo que estos versículos nos hablan de antes de la fundación de este planeta, lo que estaba pasando. Y vemos a Dios ardido, vemos a Dios reprendiendo, vemos a Dios lanzando saetas y destruyéndolas. Y está conmovido, está realmente sentido, porque en este planeta van a pasar tantas cosas y Él lo ve todo al mismo tiempo, y Él tiene que estar conmovido, tiene que estar frustrado, tiene que estar analizando todo eso, y se ve como esa humo salió de su nariz. Y lo vemos ahí creando nuestro planeta. Hermoso este salmo. Quiero que todos lo puedan ver y que todos lo puedan identificar. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Cuando yo leo esto, yo me acuerdo de la película El Náufrago. ¡Wilson! ¿Sí? Entonces, él tiene que hacer una balsa y luego la balsa se empieza a hundir y él está ya flotando en el agua y esperando un rescate, cuando por fin ve un barco y ya su balsa estaba empezando a hundirse. Y de ahí lo sacan,
de la multitud de las aguas, envió desde lo alto y me sacó, me rescató. Eso también podemos verlo como un rapto, un arpazo. Cuando Él viene y nos saca de este planeta y nos pone en el lugar celeste donde es nuestra morada para siempre, Él nos rescata y nos libera y nos envía de lo alto y nos pone en un lugar especial enfrente de sus ojos, literalmente, donde vamos a estar en el cielo. Las orlas de su manto llenan el cielo, como dice Isaías. Entonces, para mí, ahí también hay una referencia al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Me libró de mi poderoso enemigo. Nuestros enemigos pueden jactarse de su poder, pero nosotros tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, al Omnipotente. Entonces, aunque Satanás se jacte de que tiene poder, por ejemplo, un caimán es creado con dientes, con unos dientes poderosos y una mandíbula poderosa para morder. Él, sea bueno o sea malo, va a tener esa capacidad. Lo mismo pasó con Lucifer. Él, sea bueno o sea malo, va a tener esa cantidad de poder. Y él se jacta de ese poder. Pero Dios es todopoderoso y si nos aliamos, si nos fusionamos con Dios, Él nos da la victoria y podemos triunfar sobre nuestros enemigos. Dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Ellos, los demonios, los enemigos, son más fuertes que nosotros. Nosotros seríamos como un cerdo, como un animal. Y ellos serían más intelectuales, más viejos, más poderosos que nosotros. Pero igual dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. Yo me acuerdo una vez que yo estaba llorando y estaba invocando el nombre de Dios y estaba diciendo, Jesús, sálvame de esto, no entiendo por qué esto me pasa a mí, estaba llorando. Y viene este demonio y me dice, yapping like a dog, o sea, me dice, gimiendo como un perro. Yo estaba quebrantado, yo lo que necesitaba era que Dios me acompañara, pero incluso en mi momento más bajo, llegó este demonio y me siguió atacando. Cuando yo pensé que ya había terminado, me siguió atacando. Y me tocó seguir invocando el nombre de Dios. No me importa esas palabras, voy a ignorarlo. Voy a ignorar todo lo que no sea Dios y voy a hacerle caso solamente a lo que yo, con mi lógica, entiendo que es Dios y Él me va a rescatar de esto. El avión. Nosotros necesitamos orar los unos por los otros. Estos demonios, aunque no los percibas, pueden estar atacándote. Hay una lucha entre la tercera parte de los ángeles de Dios y las otras dos terceras partes de los ángeles que sí son de Dios, que están luchando por nuestras vidas, por nuestra salvación, por atacar a nuestros hijos. Tenemos que ver estas cosas. Dios me permitió a mí ver más de lo que otros han podido ver. Y como digo, Pablo mismo sufrió estas voces y ahora me tocó a mí padecer estas voces y entre estas voces he podido escuchar la voz de Dios también. Me sacó al lugar espacioso. Cuando uno va a un parque, uno puede bajar una fruta de una rama, uno puede respirar aire libre. También es bueno tener un lugar de meditación, un lugar, un espacio donde hay flores, donde hay campo, donde hay vegetación, un espacio, un lugar espacioso. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Bueno, es cierto, ellos asaltan en el momento de quebrantamiento, pero Él me va a librar porque se va a agradar de mí. Si yo estoy haciendo las cosas bien, no tengo nada que temer. Y aquí va a hablar de eso, va a hablar del versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Nosotros tenemos que ser personas íntegras. Si queremos la ayuda de Dios, tenemos que ser cada vez más como Dios.
guardar sus caminos, guardar incluso no sus 10 mandamientos, sino todos los estatutos de la Biblia. Obviamente los que aplican para la iglesia, si se aplican para la tribu de Leví o para Israel, entonces son estatutos diferentes. Pero todos los estatutos que apliquen para la iglesia, tenerlos en cuenta, intentar obedecer a lo máximo que uno pueda y Dios nos va a recompensar. Dice, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Nosotros tenemos un cuerpo de pecado y ese cuerpo de pecado nos incita, nos desea y quiere, como le dijeron a Caín, el pecado está a tu puerta y llama. Tú tienes que a ver si vas a hacerle caso o a ver si no le vas a hacer caso. Dice que Jehová nos puede guardar del mal. Tenemos que orar y clamar, Jehová, guárdame del mal. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Bueno, aquí voy a detenerme y voy a hablar de una cosa. Dios tiene una Biblia o varias Biblias o códigos donde Él mismo tiene que obedecer. Y si Él dice, yo me mostraré limpio con el limpio, misericordioso con el misericordioso, bondadoso con el bondadoso, Él está en la obligación de cumplir su propia palabra. Ahora aquí dice algo interesante. Severo serás para con el perverso. ¿Dónde se va a ir el perverso en su totalidad, su habitación? El Hades, un lugar de fuego donde va a estar quemándose por una temporada y luego lo van a mandar a otro lugar donde se va a estar quemando aún peor. Entonces, esto significa, yo seré severo para con el severo. Dice el Salmo 137, felices los que estrellan tus hijos contra las piedras, hablando de los hijos de Babilonia. Entonces, a veces Dios, por la expiación que hace Jesús, en vez de darnos lo que nos merecemos, a través de la gracia que nos es dada a través de Jesucristo, nos da algo que no merecemos, que es la salvación, y nos pone en su familia y nos perdona todos los pecados. En este sentido, no es que esté quebrando este versículo, sino que también hay otro versículo que nos deja saber que Dios se muestra con gracia cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, cuando le obedecemos, cuando tenemos fe en Él, Él nos demuestra esa gracia y nos da la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aunque tú hayas sido perverso, si te unes a nuestra familia, Dios te perdona y ya, no tiene por qué ser severo contigo. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Todos cuando niños teníamos miedo de las tinieblas. Y qué bonito cuando está oscuro y se puede tener luz, un bombillo. Nosotros lo tomamos por sentado, pero si Thomas Edison no hubiera inventado el bombillo, estaríamos ahí con velitas. Necesitamos esa luz es la que nos guía. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Lo difícil que es matar a una sola persona, ahora dice acá, con mi Dios desbarataré ejércitos, miles, millardos de personas, los desbarataré con mi Dios. Y con él asaltaré los muros. Imagínate que hay una muralla y tú tienes que meterte detrás de esa muralla y encontrarte con un ejército enorme. Eso da miedo, eso obviamente nos da terror y pavor, pero con mi Dios lo podremos lograr. Y no somos solamente uno, somos varias personas en este ejército enorme que se llama la iglesia, la casa de Dios, donde nosotros somos los que atacamos a estas huestes enemigas con diversas formas, con diversas maneras, con nuestras bondades, con nuestros propios errores, pero Dios nos perdona. Ahí vamos desbaratando los ejércitos del mal. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Como Dios es perfecto, cuando se establece una jerarquía, el perfecto, Él va arriba. Jehová es el Altísimo
y llega Jesús de segundas, y llega el Espíritu Santo de terceras, de segundas y de primeras, y ellos son un solo Dios, y ellos son el tope de la jerarquía. Entonces dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada es su palabra. Él piensa muy bien lo que va a decir antes de plasmarlo en un escrito tan grande como la Biblia. Es refinado. Es como una plata que se mete y le sacan la escoria hasta que queda únicamente la plata y reluce por toda la eternidad. Así es la palabra de Dios, acrisolada. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aquí yo voy a hablar de un tema interesante. Hay un salmo, el 138, que nos habla de que vamos a cantar salmos en medio de los dioses. Y esos dioses son ángeles. Y nosotros vamos a cantarle a Dios, nuestro Dios, Jehová, pero hay otros dioses. Entonces, cabe en la mente pensar que algún humano, que algún ángel pueda ser Dios sobre otra criatura, que con el poder prestado de Dios Todopoderoso pueda formar una galaxia y darle orden a una galaxia. Un pastor podría ser rey de una galaxia. Un hijo de Dios podría reinar sobre un planeta, ser creador de un planeta, pero aunque pasen miles de billones de años, aunque vamos a ser eternos, y todo esto lo vamos a empezar a ver, los primeros pioneros en crear otros planetas entre los humanos, y todo esto lo vamos a ver, solo hay un Dios, y esto va a ser así por toda la eternidad. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aunque pasen billones de años, siempre Jehová va a ser el supremo, siempre Jehová va a ser el altísimo. Aunque yo sea capaz de crear un planeta, yo necesitaría la ayuda de Dios para hacerlo con ex nihilo, que significa crear de la nada. Yo necesitaría la ayuda de Dios en todo para poder reinar sobre algo. Entonces Él siempre va a ser superior, Él siempre va a ser Jehová, siempre va a estar ahí, y Él va a ser nuestro Tsuri, nuestra roca. Jehová Nisi es nuestra bandera, Jehová Tsuri es nuestra roca. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. Esto de ciervas es interesante. Imaginen que yo voy cazando por el monte y de repente veo una cierva, un venado. Yo hago un ruidito y sale a correr. Está adiestrada para huir, está con suficiente inteligencia de que si yo me quedo acá algo malo va a pasar y voy a huir. Él hace mis pies como los de un venado y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, como por ejemplo se adiestra a un perro. Se le pone la galleta acá, se le dice no, no, espera, listo, ya, y él se traga la galleta. Asimismo, Dios nos adiestra para nuestras batallas, para que empezamos con 10, luego con 1000, luego con 10,000 y vamos siendo adiestrados cada vez más para poder vencer estos ejércitos del mal, y así Él nos va adiestrando y nos va enseñando las cosas que tenemos que hacer. Dice, para entesar con mis manos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Como un padre, Él nos va llevando de la mano de su diestra, y ahí también está a su izquierda también. No es para pensar mal de los zurdos ni nada acá, pero Él nos va llevando del brazo de su poder y como un niño pequeño nos tiene a su lado y nos va protegiendo y cuidando. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Dios hace su parte, pero aquí dice, yo perseguí a mis enemigos, los alcancé, los derroté. Yo lo hice con el poder de Dios, pero lo hice yo.
Los herí, de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas. Volver las espadas significa como rechazar, como irse hacia atrás, como dar la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Yo destruya a los que me aborrecen. Los enemigos tienen que tener miedo de un cristiano que está adiestrado para la batalla. No te metas con él, no te metas conmigo. No te metas conmigo porque yo te voy a destruir. Y con el poder de Dios te destruyo y Dios mismo te destruye porque yo tengo la autorización de Dios para destruirte. Dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero él no los oyó. Incluso cuando ellos estén siendo derrotados, ellos van a intentar clamar a Jehová. Ahora sí, cuando ya están siendo derrotados y Jehová no los va a escuchar, aunque la oración de ellos llegue a su templo, él va a rechazar esa oración y va a decir, no, a ti te toca el juicio, yo seré severo con el perverso, a ti te toca esa parte, tú fuiste así, ahora yo voy a ser así contigo. Cada cual según su obra, y cada cual según su obra es lo que establece la jerarquía. Entonces, si yo fuera tú, yo decidiría hacer las cosas bien, formarme en la teología, formarme en la Biblia y de esta forma poder ascender en la jerarquía. Los grandes de la jerarquía, los arcángeles, los querubines, los humanos, entre ellos los profetas, todos ellos, Dios los va adiestrando para la batalla, pero ellos tienen que someterse a lo que es los 10 mandamientos, tienen que someterse a Dios, tienen que ser limpios para que Dios se demuestre misericordioso para con ellos. Y ellos, así es como se establece esta jerarquía, a través de las obras de cada cual. Dice, clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. No solamente esto le pasó al rey David, esto le pasó a Jesús. Jesús vino pueblo que no le conocía y le empezó a servir porque habían escuchado cómo él había derrotado a la muerte y el Hades en la cruz. Entonces, como Jesús hizo eso, según sus obras, también se le da un título en la jerarquía y él es el primogénito de esta creación y él es el rey del universo también juntamente con Dios Padre. Dice, pueblo, al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Todos los cristianos podemos decir que Dios nos ha librado de varón violento. Caminamos por las calles, tenemos celulares, tenemos llaves, tenemos tarjetas de crédito. Puede venir algún violento y nos puede matar, nos puede acuchillar y nos puede quitar las cosas y matarnos. Dios nos ha mantenido con vida y si lo ha hecho es por algún propósito. Entonces, esto no es solo para el rey David, esto es para ti, mi amigo, esto es para nosotros. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y nosotros en Cristo somos parte de la descendencia de Judá, somos parte de Israel. Nosotros estamos injertados en el olivo de Dios y somos parte de la iglesia, somos el redil de Dios y Dios nos pastorea y nos cuida como sus ovejas. Bueno, este Salmo 18, muy hermoso, estúdialo y léelo con atención.